Queridos amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Platiquemos. Empezamos, de hecho, una nueva temporada, Juan José. Vamos a estar hablando de lo que tanto se habla en este mes de febrero. Yo creo que en muchos países se celebra. Así es, Valerio. En esta ocasión vamos a aprovechar a hablar de la amistad. Valerio, ¿qué podemos aprender en este mes acerca de la amistad, Valerio? Bien, acerca de la amistad hay mucho que hablar, Juan José, porque creo que todas las personas tenemos amigos, pero tristemente muchas veces como somos personas estamos propensos a fallar, ¿verdad? Y entonces vamos a estar hablando de eso, Juan José, de quiénes son los verdaderos amigos, porque hay personas tristemente están al lado de uno por cierto interés, ¿verdad? Sí, la intención es saber quiénes son los amigos y también tal vez más que conocer eso, podríamos decir que la intención también de este programa es que nosotros seamos, que podamos ser esos amigos que nosotros que quizás en su momento llegamos a necesitar. Así es, Juan José, y la pregunta también creo yo que no es quiénes son mis verdaderos amigos, sino que también soy yo realmente un verdadero amigo, porque esa es la pregunta, ¿verdad, Juan José? Porque muchas veces nosotros somos muy listos para señalar o para pedir, pero muy pocas veces nos fijamos en nosotros qué estamos dando en la relación. Exacto, yo creo que muchas veces o quizás en este mes debemos aprender a reflexionar en eso, que muchas veces juzgamos, tal vez señalamos a un amigo, tal persona, tal vez por su conducta, pero muchas veces nos omitimos a nosotros mismos, no nos damos cuenta que quizás también nosotros tal vez en su momento caímos en ese error que la persona está cometiendo. Así es, Juan José, porque como mencionás, acerca de la amistad hay mucho de qué hablar y también mucho de qué aprender, porque como te mencionaba anteriormente, nosotros somos personas imperfectas, pero en base a la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de la amistad? Y en estos episodios vamos a estar hablando precisamente de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, porque Él cuando estuvo en la tierra también tuvo amistades y vamos a ver ciertos patrones que Él aplicó. Y lo importante, considero yo, Juan José, de que Jesús no llevaba una lista buscando a quienes cumplían esos requisitos, porque también nosotros tendemos a hacer esas actitudes. Es que, bueno, tal persona tiene, si viste así, pues puede encajar en mi grupo, o si le gusta X y tipo de música, puede encajar en mi grupo, o tiene que hablar así, tiene que peinarse así, tiene que ser de X y manera para encajar en mi grupo. Pero Jesús no buscó, de hecho cuando Él buscó a sus 12 discípulos, Él no buscó a gente que se parecieran a Él, porque nadie, sino que en el momento que estuvieron con Él, Él les contagió su esencia, porque también miramos que después de Jesús estuvo con ellos, les dedicó mucho tiempo a sus discípulos. Después miramos, la gente decía en Hechos que ahí vienen los que trastornan las ciudades. Entonces también el proverbio dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces algo se nos pega, ¿verdad, Juan José? Exacto, y eso es lo que a mí me gusta decir en ocasiones también, que qué mejor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia de cómo hacer amistad o el mejor amigo, que es Jesús, aprender de Él, de cómo Él hizo sus amigos, de cómo Él pudo convivir con sus discípulos, de cómo realmente Él pudo, tal vez podríamos decir, establecer una buena amistad con sus discípulos, de que cómo es que también Él pudo hacer que sus 12 discípulos pudieran convivir unánimes y más que unánimes como hermanos y para aprender o tal vez para enseñar a predicar lo que Jesús algún día les enseñó. Exacto, Juan José, y precisamente también hablamos de nuestro Señor Jesucristo, un verdadero amigo es quien nos hace parte de sus proyectos. Y esto lo encontramos en Mateo 4:18, dice que andando Jesús junto al mar de Galilea vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Más adelante, Jesús los invita al movimiento, podríamos llamar religioso más grande en la historia de la humanidad, que es el cristianismo. Jesús tenía en mente lo que iba a hacer, Él sabía a qué había venido en la tierra.
nosotros muchas veces perdemos el rumbo, ¿verdad? Porque de repente tenemos un enfoque, este año quiero hacer esto, pero el otro año esto, aquello. No, pero Jesús tenía bien previsualizado lo que quería, lo que venía a hacer a la tierra. Él sabía que tenía que trabajar en un grupo de personas que él, al irse al cielo, iban a quedar ese grupo replicando su conducta, replicando sus enseñanzas. Entonces Jesús, cuando andaba a la orilla del mar, a la orilla del lago, así como nosotros andamos ahora, me imagino yo en un ambiente así, él vio a Pedro y Andrés, su hermano. Estos hombres, dice la palabra de Dios, que los eran pescadores, pero más adelante Jesús le dice, bueno, dejen sus redes y yo los haré pescadores de hombres. Jesús invita a sus amigos, a Pedro y a Juan, a ser parte del movimiento que él iba a emprender. Sí, exacto, Valerio. Y algo que a mí me sorprende en este versículo es que Jesús en este momento o en esta ocasión estaba iniciando su ministerio terrenal, lo estaba iniciando. Y justamente de lo que acabas de mencionar, de que un amigo te hace parte de su proyecto, y eso es lo que hizo Jesús, que llamó a Pedro y a Andrés a ser parte de este gran proyecto que es el cristianismo, y realmente hoy en día podemos ver esos frutos. Y también lo que me sorprendo es que Jesús los llamó o les dio una invitación para que renunciaran a algo productivo que era su trabajo, tal vez lo habitual, de cotidiano. Los invitó a que renunciaran a eso, pero les dio otra invitación de ser parte de un trabajo espiritual, pero más productivo, que es expandir el reino de Dios. Sí, yo considero que Jesús no toma... Yo me imagino que Jesús no de sorpresa vio a Pedro y a Juan, sino que ya los conocía de antemano. Me imagino que ya habían convivido, él ya sabía quiénes eran. Entonces cuando los encuentra en su trabajo y él ya empezando su ministerio, les dice, muchachos, júntense a este movimiento que vamos a empezar, vamos a fundar el cristianismo. No se llamaba así en ese tiempo, eso se llamó hasta después a las personas que tenían la misma conducta de Jesús, pero yo me imagino que de Pedro seguir, de Jesús no tomar en cuenta a Pedro y a su hermano Andrés, ellos hubieran sido otras personas más en la historia, y hoy no estuviéramos hablando de ellos si Jesús no los hubiera tomado en cuenta. Pero como mencionabas, Jesús les dijo, ustedes tienen algo productivo ahora, ustedes tienen con qué mantener a su familia ahora, pero yo quiero llevarlos a algo más grande y quiero que ustedes lleven un sustento para la familia de Dios. Y hasta hoy en fecha los recordamos porque Jesús los tomó en cuenta, y así también nosotros como cristianos tenemos que tomar en cuenta a nuestros amigos. Y Juan José, yo me acuerdo muy bien, de este programa lo empezamos ya así, de empezar a trabajar videos, yo me acuerdo hace muchos años, unos 5 años atrás, que Dios ponía esto en mí, el hacer evangelismo en las redes sociales. Y yo me acuerdo muy bien, yo estaba en una base misionera que estaba con esas intenciones, vamos a hacer algo. Y yo me acuerdo bien de esa frase, yo estaba haciendo mi devocional en la mañana y llegó ese pensamiento en mí, evangelismo tecnológico. Y me acuerdo que le escribí a uno de nuestros amigos, mira, Dios pone esto en mí. Y cuando regresé a Guatemala empezamos a hacer unos videos que éramos muy inconstantes en hacer el material, pero empezamos a hacer algo. Y ahora muchos hermanos, yo me encuentro hermanos en la calle o ahora en el lugar donde trabajo, los niños me dicen, mira, te miramos en la televisión, o mi papá, mira tu programa. Y es algo que ya está marcando algo, pero pensé no solo en mí, sino que pensé en un grupo que ahora, gracias a Dios, ya no estamos trabajando con el mismo equipo de hace 5 o 6 años atrás, ya no trabajamos de la misma manera. Dios ha estado trabajando poco a poco con nosotros, pero esto fue porque principalmente Dios puso en mí esa intención de hacer algo en las redes sociales, porque miramos, yo siento, Juan José, que las redes sociales es un campo misionero poco minado, porque ahí están todas las culturas y tanta clase de gente, pero
es poco minado. O sea, nos metemos a las redes sociales, ¿cuántas publicaciones nos encontramos de cosas que no edifican? Cosas que pueden dar risa, pueden dar gracia, pero no edifican. Pero entonces nosotros podemos hacer algo, pero estamos formando algo que edifica. Entonces, pero esto es, Dios puso en mí para contagiárselo a ustedes y hoy seguimos aquí trabajando para Dios en un proyecto que Él puso en mi mente y juntos hacerlo. El fin de toda amistad es eso, de que puedas involucrar a más personas, a más amistades en un proyecto, y eso es tal como tú lo describías. Y ese es el ejemplo claro que podemos encontrar en Jesús, de aprender a involucrar a las personas en unos proyectos, o tal vez en tus planes. Tal vez podríamos decir, ¿cuáles proyectos? Podríamos mencionar la iglesia, vida personal y otras cosas que quizás se nos pueden venir en la mente. Así es, con José, porque también no solo se trata de las cosas espirituales, pudiéramos mencionar, sino que yo siempre lo menciono en el trabajo y vos lo sabés. Yo siempre digo, no miren su trabajo como un empleo, sino que miremos nuestro trabajo como un ministerio. Algo con que servir a Dios, porque también la palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos no lo hagamos como para los hombres, sino como para el Señor. Entonces, Dios en su misericordia me ha dado la oportunidad de tener una pequeña empresa, la cual todos los empleados son de mi aldea. Todos son de la aldea. Y eso es involucrar a mis amigos, porque yo tengo 8 años con el emprendimiento y nunca, Juan José, he publicado algún afiche, se busca persona tal para tal puesto. No es porque no lo haya, hay personas que sí saben ese trabajo, pero siempre me pregunto, ¿quién necesita un empleo? Cuando necesito a alguien, ¿quién necesita un empleo en la iglesia o entre mis amigos? Y así involucrarnos. Y esa es una verdadera amistad, Juan José, una persona que te involucra en sus proyectos. Ajá, que puede ver también tus necesidades como personas, como humanos también, porque también es el fin de toda amistad, es eso también, ayudarnos tanto como espiritual, emocional y también como tal vez necesidades básicas de la vida. Sí, Juan José, es interesante este tema, la verdad, hablar de amigos y ser realmente nosotros verdaderos amigos, porque como mencionamos al principio, es muy fácil pensar en las personas que me rodean. Decimos, ¿quiénes son mis amigos? Empezamos a pensar 2, 3 personas. Normalmente tenemos 2, 3 amigos que son muy íntimos. De ahí yo considero que los demás pueden ser amigos, pero como que un poquito más lejanos. Ajá, pero normalmente 2, 3, hasta 5 personas son las que están cerca de nosotros. Y cuando nos preguntan, ¿quiénes son tus amigos? Pues pensamos en esas personas. Y cuando nos hacemos esta pregunta, ¿quiénes son los verdaderos amigos? Empiezo a pensar en ellos, pero la pregunta ahora no es tanto para quienes me rodean, sino que yo soy un verdadero amigo. Ajá. Si estoy cumpliendo con ese papel como amigo, tal vez estoy cumpliendo con ese papel de amigo que está ayudando a esa persona, quizás sin darme cuenta también, porque muchas veces el amigo es eso lo que hace, creo, Valerio, que impacta también, pero de una forma inconsciente. Tal vez yo soy esa persona, pero tal vez no me estoy dando cuenta. Pero la persona que me está rodeando, quizás él sí lo puede percibir. Y creo que también, Valerio, es eso lo que hace un amigo también, tanto como que muchas veces nos podemos dar cuenta de nuestras acciones y muchas veces no, simplemente yo creo que estamos impactando la vida de esa persona. Así es, José. Y también un verdadero amigo es una persona que nos desafía en la fe. Es una persona que nos desafía en la fe. Esto lo encontramos en Mateo, siempre en Mateo 14, 28 al 29, un episodio que es muy recordado, ¿verdad? Y siempre recordamos a Pedro que dudó y todo, pero la cuestión, yo me doy cuenta, Juan José, estos versos hablan de que Jesús les aparece a sus discípulos, le estaba caminando sobre las aguas y Pedro le dice, si realmente eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y estoy seguro que Jesús sabía que Pedro iba a dudar, ni a medio camino, 2, 3 pasos Pedro se iba a ahogar. Pero Jesús no le cortó las alas.
Jesús no le dijo, no, es que vas a dudar, no, hombre, vos sos de poca fe, todavía no estás listo para estas categorías, estos niveles, decimos nosotros, estas ligas. Pero realmente Jesús, a pesar de que él era un nivel espiritual y en ese momento Jesús estaba sobre las aguas, él caminaba y sin importar su nivel, Jesús era Dios. Él era Dios hecho hombre. Pero en ese momento Jesús no le dijo a su amigo, mira, es que vos sos una persona nada más, no, que lo desafió en la fe, entonces ven. Sí, exacto. Y algo importante también, Valerio, creo que el punto que también no debemos omitir en esta historia, que también cuando Pedro le dice a Jesús, si eres tú el Señor, haz que yo vaya a ti, pero también Pedro no lo hacía de una forma en donde tentaba a Jesús, porque Jesús ya les había dicho que no es bueno tentar a Dios, sino que lo hacía para desafiarse él también. Y Jesús hace esto justamente lo que decías, que Jesús le da la invitación a Pedro, y más que una invitación es eso. Podríamos decir que Jesús era hombre, pero también era Dios. Y ya sabía que Pedro iba a dudar, pero ese es el punto, que él no señaló el error, no señaló el error primero, sino que hizo que Pedro vaya y dudara, pero lo desafió. Quizás dio unos 2, 3 pasos, no podríamos contar los pasos, pero lo importante es que pudo desafiar a Pedro. Y ese es el ejemplo, y ese es el amigo que realmente que te invita a desafiar, aún sabiendo que tal vez no lo vamos a lograr, que tal vez nos vamos a estancar, pero que nos desafían. Así es con José, porque si Pedro le dijo, él sabía quién era Jesús. Y como decías, él no desafiaba a Dios, él no estaba retando a Dios, sino que él mismo se estaba retando también, porque si era su maestro, con su fe puesta en él, con su mirada puesta en su maestro, él sabía que podía caminar sobre las aguas. Y si Jesús le hubiera dicho, mira, solo vas a dar 2 pasos y te vas a ahogar, te vas a hundir, Pedro no lo hubiera hecho. Pero sin embargo, Jesús lo desafía a caminar sobre las aguas y, creo yo, además de Jesús y Pedro, nadie más ha caminado sobre las aguas. Entonces, al final, fue algo sobrenatural que Pedro vivió y esos son los amigos que necesitamos y esos son los amigos que necesitamos ser. Y vivió para contarlo. Exacto. También. Y algo también creo que debemos de aprender en cuanto a la conducta de Jesús aquí, es que realmente ya en el verso 31, cuando Pedro llama a Jesús y Jesús realmente va enseguida a ayudar a Pedro y le hace esta pregunta de hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Son preguntas y signos de exclamación. Yo podría decir que en ese Jesús, pienso yo que me hago la idea que Jesús vino hacia Pedro, pero quizás sonriendo, y al momento de decirle, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pienso yo que Jesús allí le habló a Pedro con una voz manso, comprensible, de que lo lograste, diste un par de pasos sobre el agua, caminaste, pero dudaste, pero está bien, yo estoy aquí, no juzgándolo, yo estoy aquí, le extendió la mano. Y eso es lo que hace un amigo, y esa es la conducta que nosotros debemos de aprender al momento cuando encontramos a un amigo que tal vez nos falló, tal vez sea cual sea la razón que nos diera el motivo de odiar a esa persona. Pues esta es la conducta de Jesús, de que, ¿por qué dudaste? Es de sonreírle, porque realmente, y de extenderle la mano nuevamente a la persona. Así es con José, porque lo que mencionabas de que Pedro vivió para contarlo. Yo me imagino, así como nosotros tenemos grupos de amigos, podemos ser muy personas de ministerio, pero vos sabés cómo soy yo de bromista. Y yo no me imagino a los discípulos amargados, con una gran cara de que todo el tiempo estaban serios. No, estos
eran amigos, además de compañeros de ministerio, eran amigos. Me imagino yo que estaban así sobre las mesas, compartían momentos y me imagino yo que los discípulos en cierta ocasión más de alguien y Tomás, Pedro el que se ahogó, el que quiso caminar, y Pedro está, pero di 2, 3 pasos, sí. Al menos lo intenté y pude caminar 2, 3 pasos, cambio vos no. Entonces necesitamos, Juan José, esos amigos que nos desafían a creerle a Dios en esos momentos difíciles, porque muchas veces pasamos momentos difíciles con José y a veces nosotros perdemos la fe y decimos, no, ya no puedo más, pero necesitamos a alguien que nos diga, mira, Dios sí puede. Exacto, y también quizás el otro ejemplo o el otro aprendizaje en esto, Valerio, pienso que muchas veces también cuando realmente las personas nos llegan a fallar, el ejemplo de Pedro no es que dijo a sus discípulos, a sus compañeros, mucha, lánzame algo, más bien llamó a Jesús. Y el mensaje de Pedro también a la hora de fallar o de que tal vez estemos en un error, muchas veces también podemos hablar con amistades, pero también el punto importante también creo yo que hay que considerar es siempre llamar a Jesús en nuestras vidas cuando tenemos algún error o si una persona nos falla, pues también ver a Jesús primero, aprender de Él. Pienso que ese es el otro aprendizaje que podríamos sacar de Pedro y de Jesús en esta historia. Así es, con José, y ya para terminar, yo me acuerdo de un episodio, José, que pasé con un amigo. Yo me acuerdo que hace algunos años, 3 años y mucho, 2 años, no me acuerdo exactamente, quería ir a evangelizar a la capital y no tenía acompañante. Le escribo a un amigo precisamente de San Lucas Tolimán, le escribo, mira, acompáñame a la capital a evangelizar. Vos, me dice, yo quiero ir, pero solo tengo 30 quetzales y solo para ir y para regresar. Mira, le dije yo, ¿quieres ver la mano de Dios? Sí, pero él me decía, es que como decía Julio Melgar, me decía, a veces pedimos un milagro cuando el milagro sucede todos los días. Nos levantamos, es un milagro, tenemos un plato de comida, es un milagro, es provisión de Dios. Sí, es cierto, le digo yo, pero también Dios hace milagros creativos, le digo. Mi Dios es creativo, nosotros no nos parecemos. Podemos ser familiares, vecinos, amigos, pero no nos parecemos. Y aún, tanto así, nuestras huellas digitales, a pesar de que todos somos personas, somos humanos, somos de la misma cultura, ninguna persona en el mundo tiene la misma huella. Dios es un Dios creativo. Entonces, ¿querés ver la mano de Dios? Y en la noche me escribe, vos, quiero ir. Vamos a la capital a evangelizar. Yo me acuerdo que alguien nos escribió, estando allá en la capital, que quieren almorzar. Queremos tal cosa, va, vengan a la casa. Y estando ya en la casa de ese amigo, terminamos de almorzar, subimos a la terraza, estábamos en el centro de la ciudad y me acuerdo que él me dice, vos, me dice, ¿y dónde están los edificios? Me dice, yo quiero ver los edificios. Es que los edificios están hasta tal zona y si nos da tiempo, vamos. Si nos da tiempo, vamos. Si no, pues nos quedamos aquí, otro día vamos allá. Al final se nos hizo tarde y no pudimos regresar. Nos fuimos a hospedar en el seminario donde yo estaba estudiando, pero en ese rato nos estábamos escribiendo con otro amigo. Al final quedamos en ir a tomar un café con este amigo, fuimos y al final ya estando allá, tipo 11 de la noche, seguíamos platicando con ese amigo y voy viendo el reloj. Mira, le digo, son las 11 de la noche y hasta las 10 de la noche nos reciben en el colegio, el seminario. Entonces, no hay problema, me dice mi amigo, pueden ir a quedar a mi casa. Y resulta que la casa de este amigo estaba en un edificio. Y sin darnos cuenta, fuimos al edificio, nos dormimos en el edificio a eso de 3 de la madrugada. Este amigo me dice, mira, brother, me dice, ¿te acordás? Me dice, ¿te acordás? Yo en la tarde te dije que yo quería ver los edificios, y me dormí en uno. Y yo me alegré mucho y me acordé de este pasaje. En ese momento, un verdadero amigo te desafía a creerle a Dios. No solamente tuvimos comida, no solamente teníamos dinero para regresar, sino que también se cumplió uno de sus sueños, ver los edificios y dormir en uno de ellos. Dios es un Dios creativo, basta con que le creamos. Queridos hermanos y queridos televidentes,
Muchas veces tenemos momentos difíciles en nuestras vidas, pero necesitamos ser esas personas que nos desafían a creerle a Dios. Podemos tener ya poco, podemos estar en cama, pero creámosle a Dios. Dios es un Dios creativo y hoy queremos ser esos amigos en tu vida que te desafían a creerle a Dios. Te desafiamos a creerle a Dios esta semana. Si tú no tienes trabajo, si estás pasando un momento difícil con tu familia, de salud, emocionalmente, psicológicamente, te desafiamos a creerle a Dios. Y te desafiamos también a depositar toda tu ansiedad en Él, porque Él cuida de ti. Así que, Juan José, vamos a continuar hablando de este tema la próxima semana. Así es, y pues primeramente Dios, pues regresamos la otra semana con un episodio más y de seguir aprendiendo, pues cómo podemos ser esas personas que Jesús llamó amigos. Exacto. Así que, queridos hermanos, muchas gracias por su atención. Pueden seguirnos en las redes sociales, estamos como Platiquemos GTV en Instagram, Facebook y YouTube. Pueden suscribirse a nuestro canal, será de mucha bendición para nuestras vidas. Nos vemos en una próxima.